fiebre reumática. Pasó como 15, 20 años. Y secundario, escuchen bien, al maltratamiento. Escuchen bien, al maltratamiento que les realizaron. Ahora el paciente tiene lo que se llama una de las etiologías, la estenosis mitral causada por la fiebre reumática. Entonces ahora vayan viendo la importancia del tratamiento del paciente, o sea, de los niños que tienen faringoamigdalitis, otitis o amígdala por estreptococo, lo que les va a condicionar si tratan mal. Para hacerles recuerdo de la anatomía de la válvula mitral, tiene un anillo fibroso. La válvula mitral está formada por dos válvulas, una anterior y otra posterior. Además, está formada por cuerdas tendinosas, estas que ven, cuerdas tendinosas, y los músculos papilares, dos músculos papilares, anterior y posterior. Cuando hablemos de insuficiencia mitral, una de las etiologías de insuficiencia aguda es la ruptura de los músculos papilares, o cuando se hable de endocarditis, que va a afectar la valva, se lo come todas las cuerdas tendinosas y va a condicionar insuficiencia mitral aguda, para que tengan idea y puedan recordar ustedes la anatomía de la válvula mitral. ¿Cuál es el orificio normal? El orificio de la válvula mitral va de 4 a 6 centímetros cuadrados. ¿Cómo definen estenosis mitral? Como la obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo a nivel de la válvula mitral, o les va a ser más fácil decir, es la dificultad del vaciamiento de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Durante qué fase del ciclo? ¿Cuándo hay la apertura de la válvula mitral? Durante la diástole. Fácil. Dificultad al vaciamiento de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. O pueden decir ustedes estrechamiento del orificio de la válvula mitral, alteración a nivel de las valvas o alteración del aparato de sostén. La fiebre reumática, lo que les comentaba, va a condicionar el 75% de la lesión, y la lesión es la válvula mitral. 20-25% va a ser la aórtica, 5% distribuidas entre la tricuspidia y la pulmonar. Tienen la otra causa o etiología de la estenosis mitral, las cuales pueden ser congénitas. Tienen el síndrome de Luttenbacher, enfermedad de Fabry, síndrome de Hurler, de Shane, válvula mitral en embudo. ¿Tienen idea ustedes el diagnóstico de estenosis mitral en embudo? ¿Tienen idea ustedes? No. No, doctor. No, Muy doctor. bien. Se las va a hacer tan fácil que van a decir, ahora entendemos. Acá están viendo el músculo papilar y las cuerdas tendinosas, ¿verdad? Se llega a ver el cursor, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Cuando decimos en embudo, en estenosis congénitas, traduce lo siguiente. Este se va a insertar en el septum interventricular. Cuando decimos en embudo, este músculo papilar, el anterior, permítanme, el de acá, perdón. Este músculo se va a insertar en la pared libre y va a condicionar un embudo, o por el contrario va a ser que el que está insertado, este de acá, que se encuentra en la pared libre, se va a insertar a nivel de
de la valva anterior. Aquí va a insertarse este músculo papilar. ¿Y qué va a condicionar? En un embudo. ¿Ahora es comprendido? ¿Ahora comprenden? Quiere decir que los dos músculos papilares se van a insertar al mismo lado, ya sea a nivel del septo interventricular o a nivel de la pared libre, y lo cual va a condicionar la imagen como si fuera un embudo. ¿Está bien? ¿Está claro? Después tienen síndrome carcinoide o la estenosis por depósitos de amiloides, drogas, fibrosis y calcificación por tumores. O pueden ser, ¿qué tal si un tumor, el mixoma, ocluye la vía de entrada de la válvula mitral? Entonces, ¿qué es lo que va a tener el paciente? Va a presentar edema agudo de pulmón y el paciente se va a morir. O si tiene trombos. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes en la fiebre reumática? Va a encontrar alteraciones a nivel de las comisuras, los cúspides y cuerdas en el 45%, a nivel alteraciones de la comisura 30%, 15% cúspides y las cuerdas 10%. ¿Y qué van a encontrar ustedes? Fibrosis, fusión, acá vean, fibrosis, fusión y engrosamiento de la válvula. Si ustedes simulan la apertura de la boca de este pescado, es similar a la estenosis mitral. Y ustedes pueden hacer el diagnóstico en el eco y dicen tiene estenosis mitral secundario a estenosis mitral. ¿Cómo van a clasificar ustedes la severidad de la estenosis mitral? Tienen ustedes algunos métodos diagnósticos, obviamente tienen la clínica, pero acá desde el advenimiento de la ecocardiografía ya no es que a los niños hace 30, 40 años tenían que hacerles cateterismo cardíaco para ver cuál era el área de la válvula mitral. Ya desde la aparición de la ultrasonografía, de la ecocardiografía Doppler a color, vean cómo pueden ustedes hacer el diagnóstico y la severidad de la estenosis. Ustedes van a considerar a través de ecocardiografía estenosis leve cuando el área de la válvula va de 1.5 a 2 centímetros cuadrados. Moderada va a ser de 1 a 1.5 centímetros cuadrados. Y la severa va a ser cuando sea menor a 1 centímetro cuadrado. Entonces tienen ustedes que van disminuyendo 5 milímetros, 0.5 centímetros, ¿ya? Entonces tienen leve, moderada y severa. ¿Cuándo va a ser quirúrgico? Obviamente, cuando el área valvular va a ser menos de 1 centímetro cuadrado. Ahora bien, para que ustedes puedan entender lo fácil que es en la clínica la estenosis mitral y por qué repercute en forma retrógrada al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, y va a causar insuficiencia tricuspidia, órgano funcional. ¿Qué va a pasar cuando hay estenosis de la válvula mitral? Va a condicionar un aumento de gradiente aurículo-ventricular. Al haber un aumento del gradiente, ¿qué va a condicionar a nivel de la aurícula izquierda? Va a condicionar aumento de la presión. Al condicionar aumento de la presión de la aurícula izquierda, ¿qué va a condicionar? Se va a dilatar la aurícula izquierda. Al dilatarse la aurícula izquierda, ¿cuál es la arritmia que va a estar presente? La fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular, ¿qué es lo que va a condicionar como complicaciones? Va a condicionar tromboembolia pulmonar o accidentes vasculares cerebrales de tipo isquémico, por un lado. Por el otro lado, al aumentar la presión de la aurícula izquierda, ¿qué va a condicionar? O sea, las venas pulmonares van unidas y desembocan en la aurícula izquierda. ¿Qué va a condicionar en forma retrógrada? ¿Cuál le va a ser más fácil vaciar el volumen? ¿Hacia el ventrículo izquierdo o hacia las venas pulmonares? ¿Cuál tiene mayor presión?
la mayor presión tiene el ventrículo izquierdo y le es más fácil irse en forma retrógrada. ¿Y qué va a condicionar? Hipertensión pulmonar, la cual en forma retrógrada, ¿qué va a producir la hipertensión pulmonar? Hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué va a condicionar la hipertrofia del ventrículo derecho? Va a condicionar que condicione insuficiencia tricuspidia por dilatación del anillo y va a producir ¿qué? Dilatación de la aurícula derecha e insuficiencia cardíaca derecha. ¿Y qué es lo que van a encontrar en el paciente? Ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema en miembros inferiores, por un lado. Por otro lado, ¿qué va a conllevar la hipertensión pulmonar? Va a haber hipertensión venopulmonar e hipertensión de la arteria pulmonar. ¿Y qué va a condicionar? El paciente va a tener falla cardíaca izquierda, disnea de medianos, pequeños, grandes esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, y el paciente va a llegar a ¿qué? Lo último es edema agudo de pulmón. ¿Tienen alguna duda al respecto? Porque si no saben esto, no van a saber ustedes la clínica. ¿Por qué las manifestaciones de insuficiencia cardíaca izquierda va a comprometer el corazón del lado derecho? Y acá tienen toda la respuesta que va a hacer la estenosis mitral, repercutiendo todo el lado derecho en forma retrógrada. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que el paciente va a tener? Ahora, normalmente el 50% de los pacientes, obviamente son niños, ni se acuerdan que han tenido fiebre reumática. Y acá, como dice, vean la diapositiva, a partir de la tercera década, entonces van a tener compromiso la válvula mitral o la válvula aórtica secundaria a la fiebre reumática. Entonces, no es inmediatamente. ¿Y qué va a traducir en la clínica? El paciente va a tener disnea de grandes, medianos, pequeños esfuerzos, disnea paroxística nocturna y demás, y que puede llegar edema agudo de pulmón. Las palpitaciones que va a presentar el paciente, ¿por qué va a ser? Por la fibrilación. Les va a decir, me late rápido el corazón. ¿Qué es lo que van a pensar ustedes rápidamente? Que el paciente tiene fibrilación auricular. O el otro, que venga y doctor, estoy tosiendo y escupo con sangre. Entonces, hemoptisis. Y esto es, la triada esta se conoce como la triada de Kuchar. Y puede acentuarse durante el ejercicio, estrés, fiebre, actividad sexual y el embarazo. Si hemos visto la fisiopatología, vean acá que la estenosis mitral puede conllevar al paciente falla ventricular derecha. Puede complicarse con embolias, tromboembolia pulmonar, ya se ve isquémico. Tienen ustedes, cuando la aurícula izquierda está muy dilatada, va a comprimir el nervio laringio recurrente izquierdo, ¿ya? Y va a estar el paciente con ronquera, pero es por dilatación de la aurícula izquierda, y que se llama ¿qué? Síndrome de Horner, ¿ya? Síndrome de Horner. En el examen físico ustedes pueden hacer el diagnóstico viendo la fase del paciente. La fase de Corvisart, ¿qué es lo que va a presentar? Una eritrocianosis malar o del lóbulo de la oreja y de la punta de la nariz. ¿Qué van a encontrar ustedes examinando el cuello? Una onda A gigante y una onda B. ¿Cómo va a estar el pulso arterial? Puede estar normal, irregular si tiene fibrilación auricular o parvus celer. En la palpación, ¿qué es lo que van a encontrar? Latido apexiano desplazado, pueden tener latido sagital o latido en balancín. ¿Y cuál es la triada de Chávez? Mayor matidez del segundo ruido en segundo espacio intercostal. O pueden tener ustedes latido palpable de la arteria pulmonar en el segundo. Cuando hacen ustedes palpación, claro, no han hecho ustedes semiología por lo del COVID, pero pues acá el segundo ruido, que
que traduce que si es de la sigmoideas aórtica pulmonar y si tiene hipertensión pulmonar, ¿cómo va a estar el segundo ruido? Va a estar aumentado. ¿Ya? Entonces, vean acá. En la auscultación de la fiebre reumática, secundaria a la estenosis mitral, tienen ustedes la onomatopeya de Durosies. ¿Y qué traduce? Primer ruido brillante. ¿Por qué es brillante e intenso? Como saben, el primer ruido que es cierre de las válvulas atrioventriculares. Entonces, de ahí que si está estenosada la válvula mitral, entonces el primer ruido va a ser fuerte, brillante. 2, va a tener chasquido de apertura. 3, lo que llaman ustedes acá septumbo diastólico, es lo que ustedes normalmente dijeran soplo diastólico. Y por último tienen reforzamiento presistólico. Ahora bien, si el paciente tiene hipertensión de la arteria pulmonar, el segundo ruido va a estar aumentado, secundario a la hipertensión de la arteria pulmonar. Y acá vean la gráfica. Primer ruido brillante, segundo ruido, chasquido de apertura, soplo diastólico y reforzamiento presistólico. Vean aquí en el examen físico, ¿qué es lo que va a encontrar a nivel del foco mitral? Soplo, va a encontrar en el foco mitral soplo diastólico. Y el de acá, como compromiso, en forma retrógrada y que tenga hipertensión pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, dilatación de la aurícula derecha, entonces van a tener ustedes soplo de insuficiencia tricuspidia, que va a ser ¿qué? Soplo holosistólico. Tienen el soplo de Graham-Still. ¿Alguno de los asistentes quiere comentar qué es el soplo de Graham-Still y por qué se debe? Lo interesante de estas charlas es que les doy el tema. Quiero ver si ustedes siquiera tienen la gentileza de revisar el tema para que la charla no sea monótona, porque al fin y al cabo les puedo decir, les voy a dar los temas, les paso las diapositivas y punto, ¿verdad? La idea es compartir conocimientos con ustedes. Esa es la idea. ¿Quién me puede decir qué es el soplo de Graham-Still? Sería un soplo de alta frecuencia. ¿Soplo qué? ¿Sistólico o diastólico? Protodiastólico. ¿De qué? ¿De quién? Del ¿Tienes área 4 pulmonar. válvulas? En área pulmonar, doctor. ¿Por qué se debe esto? Estás yendo bien. Perfecto. Por insuficiencia de la válvula pulmonar. Ya, entonces, el soplo de Graham-Still, por eso les digo, todo va correlacionado. Si estamos diciendo que el paciente va a tener hipertensión pulmonar, ¿verdad? La hipertensión pulmonar, ¿qué va a condicionar? Dilatación del anillo de la válvula pulmonar, que va a conllevar a una insuficiencia pulmonar. Obviamente, esto no lo vas a encontrar en el paciente que no tiene hipertensión de la arteria pulmonar. ¿Está claro? Y tienen por último latido apical prominente con desplazamiento, que se los voy a explicar. El latido paraesternal cuando en el examen físico es para ver si tiene hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué estudios le van a pedir ustedes al paciente? Una radiografía de tórax. ¿Y qué es lo que van a encontrar? ¿Cuáles son los componentes de la silueta cardíaca izquierda? Tienen el botón aórtico, botón pulmonar y tienen acá la orejuela de la aurícula izquierda y tienen acá el ventrículo. O sea, tienen, que no es muy notorio, acá la orejuela de la aurícula izquierda. Entonces tienen 4 arcos, aórtica, pulmonar, orejuela de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y acá por el otro lado de la silueta cardíaca
derecha, el borde derecho está compuesto por la aurícula derecha, desembocadura de la vena cava superior y acá tienen desembocadura de la vena cava inferior. Si están mirando la radiografía, ahora entiendan bien cómo el paciente con estenosis mitral hace falla cardíaca derecha. ¿Por qué? Vean acá, si está la vena cava inferior y tiene insuficiencia, ¿sobre qué órgano va a afectar? Sobre el hígado. ¿Y qué va a condicionar el hígado? Congestión hepática, distensión de la cápsula de Gleason, y la cual va a ser dolorosa la percusión. Y por otro lado, ¿qué vena desemboca aquí? La vena cava superior. De ahí que ustedes van a tener que ingurgitación yugular y hepatomegalia. Y el de acá, dependiendo, van a tener datos de hipertensión de la arteria pulmonar, o si sobrecargan de volumen al paciente, ¿qué van a condicionarles? Van a condicionarles ¿qué? Edema agudo de pulmón. ¿Qué les va a traer el electrocardiograma? Vean acá la onda, ya han llevado el electrocardiograma, vean que la onda va a ser la P mitral, en derivación de 2, de 3 y ABF. Y acá vean, en B1, la R chiquita y una, o sea, la P positiva es pequeñita y la P negativa es más amplia, lo que traduce que tiene crecimiento de la aurícula izquierda, por un lado. 2, vean acá, esto está más bonito. Vean acá en B1, la parte de la onda P es más negativa, parte positiva, y esto les traduce crecimiento de la aurícula izquierda, ¿ya? Y acá tienen la onda P acuminadas, ¿ya? Y esto se debe a insuficiencia tricuspidia, pero el de acá tienen, ustedes ya por el tiene estenosis de la válvula mitral e dilatación de la aurícula izquierda, el de acá, y dilatación acá pues vía auricular, derecha e izquierda. O puede el paciente presentar arritmias. ¿Cuál es la arritmia más frecuente que se encuentra? Es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular. Y vean acá, ustedes ya tienen los intervalos R son F chiquititas. Si se fijan, los complejos QRS son totalmente de diferentes tamaños. Alternancia eléctrica. ¿Ya? Y lo único que falta acá es el fenómeno de Eichmann, como si fuera un extrasístole con imagen de bloqueo de rama derecha. Son los 5 características de la fibrilación auricular. ¿Por qué la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente? ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar en pacientes que tienen estenosis mitral, miocardiopatía dilatada, independientemente de la etiología, ya sea por Chagas, alcohol, viral, Coxsackie, y ya sea hoy en día por el coronavirus. Pacientes que tienen hipertensión arterial, pacientes que hacen tromboembolia pulmonar, pacientes que tienen vías anómalas, el tipo Wolff-Parkinson-White, y el infarto de la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal está en área derecha. ¿Qué encuentran ustedes? Vean acá tan bonitas las imágenes realizadas por ECO. ¿Qué van a encontrar acá? Miren, todo engrosado, calcificado, y este es el área de la válvula mitral. Y vean acá tan bonito, vean acá, esta es la válvula anterior de la mitral, está engrosada y con dosis. Vean la dilatación de el ventrículo izquierdo. Si tiene insuficiencia, vean acá el ventrículo derecho. Entonces,
Normalmente en la ecocardiografía ustedes van a encontrar que la apertura van a ser un score para ver si se unen los criterios para hacerle valvuloplastía. Entonces, ¿qué es lo que encuentran? Fibrosis, fusión de comituras, apertura en domo, y que es diagnóstico de la fiebre reumática en estenosis mitral. Y acá está el Doppler. Si ustedes se fijan, esta es la pendiente E y esta es la onda A. Si tiene onda A, quiere decir que está sinusal. Si se fijan en este otro extremo, el de la izquierda, donde está el cursor, acá no tiene la onda A, no hay esto. Entonces traduce que el paciente tiene ¿qué? Fibrilación auricular. Y esto son métodos. A partir del tiempo, mitral. ¿Está bien? Muy bien. A más, la ecocardiografía les va a poder diagnosticar que si existe. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento a nivel de quién, de la aurícula izquierda y de la arteria pulmonar. ¿Y qué medicamentos ustedes van a poder administrarles? 1, diuréticos y vasodilatadores. Si el paciente tiene fibrilación auricular, hay de ustedes que no anticoagulen al paciente que tiene estenosis con fibrilación auricular. Va a ser negligencia suya, porque el paciente, como están viendo, son pacientes jóvenes. Si no lo anticoagulan, ¿cuál es la complicación que va a tener? La de formar trombos en las orejuelas, y estas, por ende, pueden condicionar accidente vascular cerebral. El trombo cuando migra se llama émbolo, por eso llaman tromboembolia pulmonar o tromboembolia cerebral. La migración del trombo ya se llama émbolo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, médicos clínicos? Entonces, ¿qué medicamentos les van a dar? El paciente que tiene estenosis mitral, el mejor medicamento van a ser los beta bloqueantes. Uno, disminuye la frecuencia cardíaca y favorece para un mejor llenado ventricular. Como tiene estrechez de la válvula mitral, la dificultad que tiene de vaciar el volumen de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, disminuyendo la frecuencia, va a condicionar que mejore el llenado del ventrículo izquierdo. 2, digitálicos. Digital, en el caso de pacientes que tienen fibrilación auricular, o pueden darles bloqueantes de los canales de calcio, siempre y cuando no tenga, escuchen bien, no tenga insuficiencia cardíaca izquierda, porque la propiedad de los bloqueantes de los canales de calcio es inotrópico negativo. Doctor, pero acá nos está dando un inotrópico positivo y acá nos está dando un inotrópico negativo. ¿Qué es lo que está pasando? El de acá darás cuando no tiene falla cardíaca izquierda, ¿ya? Y por último, tienes la alternativa de darle ¿qué? Amiodarona. Si ustedes ya tienen el paciente con lesión de la válvula mitral, como estamos viendo, estenosis mitral, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Se acuerdan el día de ayer cuando comentamos la prevención terciaria, verdad? En la cual ya tiene lesión la válvula, ¿qué es lo que le van a dar? Penicilina benzatínica 1.2 millones cada 21 días. Siempre tiene que tener el cuidado de ser administrado en forma intramuscular en una clínica
o en el hospital para evitar de que me haga choque anafiláctico, lo que comentamos el día de ayer. Muy bien, si el paciente con el tratamiento médico no ha evolucionado muy bien, entonces tienen ustedes la alternativa de ofrecerle la alternativa quirúrgica o intervencionista. 1, pacientes con clase funcional 2 o que tengan deterioro de la clase funcional, que tengan hipertensión pulmonar o pacientes que hayan tenido accidentes vasculares cerebrales o tromboembolia pulmonar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Valvuloplastía con balón o pueden hacer comisurotomía quirúrgica abierta o cerrada, o la alternativa que hoy hacen es reemplazo valvular mitral. Vean ahí la valvuloplastía, como este es el balón de Inouye. Inouye, vean, este es un solo balón. Vean cómo van a introducir a través de la vena cava inferior. Tienen acá un catéter de Zashkin que va a hacer que perfore el septum interatrial. Va a perforar y por el orificio que va a condicionar posteriormente una CIA, o sea, comunicación interatrial, es a través del cual el catéter va a ir y va a insuflarse a nivel de la válvula mitral y va a conllevar a la dilatación de la válvula y pues estarán varios años y de progresar. Posteriormente harán el reemplazo valvular con prótesis mitral o prótesis biológica. ¿Ya? Esta es la técnica de la valvuloplastía con un solo balón de Inouye, pero puede existir que la valvuloplastía la hagan con 2 balones, depende del área valvular. ¿Cuándo está contraindicada que ustedes hagan la valvuloplastía con balón? Cuando existe trombos intracavitarios, cuando existe una calcificación masiva, está contraindicada la valvuloplastía, o valvulopatías severas asociadas, que tenga estenosis aórtica o que tenga lesiones coronarias significativas, que puede condicionar deterioro. ¿Y cuál es la complicación? Lo que comentamos es una CIA residual, porque ustedes van a perforar. Cuando vean CIA ostium secundum, obviamente el orificio este es más pequeño, es el diámetro como de 4 French, el diámetro del catéter para hacer la valvuloplastía. Antes de que existiera la valvuloplastía, lo que hacían era comisurotomía mitral y tenían 2 procedimientos, abierto y cerrado. El cerrado solamente hacía incisión a nivel de la orejuela izquierda y con el dedo llegaban a la válvula mitral y hacían la apertura del anillo, rompía